Entonces, el tema de hoy es justamente redes convolucionales. Lo que vamos a ver hoy es primero una introducción, un poco de la historia, de dónde partió esta idea de CNNs, recordar la representación de imágenes, ya que estas CNNs, al menos vamos a hablar de las de 2 dimensiones, que se extienden también fácilmente a 3 dimensiones, y las CNNs de una dimensión que se usan en secuencias, las vamos a ver en la unidad de modelos secuenciales. Ya en la unidad de modelos secuenciales vamos a hablar de RNNs, LSTMs, ERUs, convoluciones en una dimensión, atención y transformers. Aquí vamos a hablar mayormente de convolucionales en 2 dimensiones que se aplican a imágenes. ¿Ya? Vamos a ver algunas desventajas con respecto a las redes que hemos visto, las MLPs, y ya vamos a ver lo que son básicamente los componentes de este tipo de red. ¿Sí? Empezando por la capa convolucional, algunos valores que hay que especificar a la hora de implementar este tipo de capa. De ahí las capas de pooling, solo para hacer mención. Y finalmente lo que es equivarianza a la traslación, que es una propiedad inherente de las CNNs, ¿ok? Vamos entonces a hablar un poco de introducción. Empecemos con justamente este experimento de donde partió todo. Todo empezó en el año 1959 con Hubel y Wiesel. Lo que hicieron fue básicamente algunas pruebas en animales, en este caso en un gato, en el cual insertaron unos electrodos en su cerebro para saber cómo las neuronas reaccionaban ante ciertos estímulos. ¿Ok? Justamente estos eran los estímulos que le mostraron al gato y vieron cómo las neuronas iban reaccionando ante este tipo de estímulos. En base a este estudio, justamente pudieron obtener lo siguiente, y es básicamente que el cerebro, acorde al estudio que tuvieron aquí, es que podemos dividirlo en células simples y complejas. Células simples se refiere justamente a respuestas simples, como por ejemplo la forma, la orientación, ¿sí? De estos estímulos que ven aquí. Y las células complejas vendrían a ser composiciones de estos, incluyendo también el movimiento. Entonces se tenía algo como una organización jerárquica, como la que ven aquí. Y algo importante también, un concepto muy importante que se ve hoy en día en las CNNs y que vamos a hablar también, es este concepto de los campos receptivos. Los campos receptivos vendrían a ser aquella región, ¿ok?, que es básicamente vista o analizada por una neurona. Fíjense que acá lo que tenemos son neuronas. Y cada neurona se va a enfocar no en toda la imagen, por ejemplo, no en toda esta entrada, en todo este estímulo, sino se va a enfocar enteramente en una pequeña subregión. Y esa subregión se conoce como el campo receptivo. Entonces, cada neurona se encarga, tiene un campo receptivo diferente. Cada neurona tiene un campo receptivo diferente. ¿Ok? Y esto sería básicamente un concepto muy importante. Como les digo, vamos a comentar también en las CNNs. Esto también ocurre en las CNNs. Y de ahí se forma justamente una jerarquía, ¿no? Tenemos acá la siguiente capa de neuronas, y en este caso cada neurona es composición de las anteriores, y por ende su campo receptivo también va a ser mucho más grande, porque fíjense, imagínense que esta neurona tiene un campo receptivo por aquí, esta tiene este campo receptivo, y esta tiene otro campo receptivo. Como esta es una combinación de estas tres, obviamente el campo receptivo de esta sería la combinación de esos tres campos receptivos, ¿no? Justamente eso mismo se va a ver reflejado en las CNS. ¿Ok? Entonces, este concepto de campo receptivo lo vamos a mencionar también. Luego, vamos a hablar un poco también de lo que es la corteza visual. La corteza visual vendría a ser esta región del cerebro. Y justamente cuando nosotros vemos algo, por ejemplo, una imagen, esa imagen primero pasa por lo que es la retina, y a partir de ahí es aquí justamente en la corteza visual donde se forma como una jerarquía. Existen varios niveles, el nivel B1, B2, B4. En el nivel B1, por ejemplo, se ven justamente formas simples, como bordas, esquinas. El nivel B2, B4 ya son composiciones de las anteriores, ¿no? Algunas características, etc. Entonces, justamente eso fue lo que motivó a la creación de redes convolucionales. Y la primera versión que salió fue esta de Fukushima. Esta red no se llamaba CNN, se llamaba Neocognitron. Ok, y Neocognitron ya tenía esta idea en la cual tienen ustedes una imagen, por ejemplo, de entrada, y tenían estos conceptos, ¿no? Que eran las células simples y células complejas que les mencionaba que descubrieron Hubel y Wiesel.
Entonces, estos mismos conceptos ya los representaba aquí. O sea, estas células simples vendrían a ser como que las capas convolucionales que conocemos hoy en día, y las células complejas vendrían a ser parte de las capas de pooling que conocemos hoy en día, ¿no? Pero estos conceptos que justamente vamos a hablar también de esos pooling, no sé si es que no saben lo que es, más adelante. Eso parte justamente a partir de este año 1980. En el 89 ya Jan LeCun propuso justamente la CNN como tal, que sigue la misma idea, ¿ya? Sigue la misma idea, solo que obviamente en este año, en este tiempo, no había backpropagation. Ya saben lo que es backpropagation, ¿no? Es esa técnica que se usa para entrenar las redes neuronales, para hallar los gradientes y después ya usar algún optimizador para modificar los pesos. Eso no había antes. Entonces, en el 89, Jan LeCun sí propuso justamente ya una arquitectura CNN que hace uso de backpropagation. Y ese fue justamente el inicio. Ya, justamente una de las primeras versiones de la red convolucional es esta Linet 5, que la vamos a implementar también. Y es básicamente lo que ven aquí. Entonces, esto de aquí es una red convolucional que vamos a aprender esta semana. Vamos a ver qué significa esta parte de la red, esta otra parte, de cada componente que está aquí, ¿no? Y nuevamente viendo ya la analogía con la corteza visual, recuerden la corteza visual, tenemos una imagen, pasa por la retina y va todo por este lado, por toda la corteza visual existe una jerarquía, ¿no? Desde el nivel B1, B2, B3. Entonces, algo así se vería, ¿no? Pasa la imagen por la retina, luego sigue la jerarquía. ¿Ok? De forma parecida va a ser la CNN, ¿no? Vamos a tener una imagen, va a pasar también por una serie de capas de esta red, que son las capas convolucionales o capas de pooling. Y esas capas justamente van a ir aprendiendo también características siguiendo una jerarquía. ¿Ok? Las primeras van a aprender características bien simples, después las siguientes composiciones de las anteriores, y así vamos a ir aprendiendo características cada vez más complejas. Y eso es bien parecido a lo que es la corteza visual, ¿no? Pero obviamente no es lo mismo, ¿no? En la corteza visual hay varias cosas que no están en las CNNs, pero al menos trataron de imitar eso, por eso es que se crearon este tipo de redes, ¿ok? Entonces, vamos a hablar ahora sí de lo que es representación de imágenes, que ya hemos estado trabajando, ¿no? Incluso en su tarea ya han trabajado con imágenes. Entonces, solo para recordar, recuerden que una imagen es básicamente una matriz con valores de 0 y 255 que representan los niveles de intensidad de los píxeles. ¿Sí? Y en el caso de imágenes escala de grises tenemos solamente una matriz como tal, pero a color pues tenemos, sería básicamente tres matrices, ¿no? Lo que vendría a ser tres canales, en este caso se le conoce cuando tenemos una imagen, esta imagen en particular a color está compuesta de tres canales, ¿no? Si hablamos en este caso obviamente de RGB, obviamente hay otros espacios de color, ¿no? Con otros canales, aquí vamos a andar, que es el de RGB. Imágenes, básicamente es... Entonces, ¿qué ocurre aquí, no? Nosotros hemos aprendido la red neuronal, la multilayer, la multicapa, perceptron, las fully connected, es de aquí. Y supongamos que tenemos ahora una imagen con múltiples canales. ¿Sí? En este caso con tres canales porque es una imagen a color. Y fíjense que esta imagen tiene una altura de 100, un ancho de 150 y tiene tres canales. Entonces, si queremos pasar esta imagen a esta red, obviamente tenemos que convertirlo a vector, ¿no? Ese era el primer paso, porque este tipo de redes solamente aceptan como entrada vectores. Y bueno, al hacer eso, que vendría a ser la operación de flatten que hicieron, ¿no? También en la tarea. ¿Qué es lo que está pasando ahí? En este caso tengo tres canales, tengo tres matrices. Cada una de esas matrices se está convirtiendo a vector, a vector, a vector, y al final tengo un vector único. ¿Ok? Y ese sería el vector que ingresa a esta red. Entonces, esto es lo que hicieron en la tarea 2, ¿no? Cuando trabajaron con CIFAR 10, el dataset. Obviamente en ese dataset las imágenes son pequeñas, ¿no? Son creo de 32 por 32. Entonces el vector de entrada no es muy grande. Pero imagínense con una imagen de este tamaño, o incluso una imagen de alta resolución. Entonces, convertirlo a vector, el vector va a ser enorme, ¿no? Acá el vector, por ejemplo, es de 45.000 de tamaño.
Entonces, una imagen de super resolución, una alta resolución, va a ser mucho más grande. Y eso ya de por sí ya están viendo como una desventaja, ¿no? Que podría tener las MLPs tradicionales. ¿Ok? Entonces, este vector sería la entrada a la red. ¿Sí? Este vector sería la entrada a la red. Obviamente, se podría, ¿no? Obviamente lo que se hacía antes era justamente, tengo este vector es muy grande y además estoy perdiendo información espacial de la imagen, mejor usemos técnicas de otra área como procesamiento de imágenes. Y en esta área de procesamiento de imágenes existen diferentes técnicas que ven con los gradientes, los cambios de intensidad, lo que ven la textura, etcétera. Todo eso son diferentes técnicas. Creo que hay un curso, ¿no? De procesamiento de imágenes que están llevando ahora. No sé si alguno de ustedes lo está llevando. Me imagino que están viendo este tipo de técnicas, ¿no? De SIFT, HOG, GIST, RIF, Textons, que es usualmente lo que usan en procesamiento de imagen, no sé, VP, etcétera. Y estas técnicas justamente lo que hacen es tener vectores característicos, ¿no? Si ustedes le pasan esta imagen un SIFT, por ejemplo, van a tener un vector característico, ¿no? O un HOG le pasan también van a tener un vector característico. Y estos vectores incluso pueden combinar, ¿no? Porque algunos se centran en ciertas propiedades de la imagen y así tener un vector un poco más complejo, ¿no? Que esté constituido por diferentes características. Ok, entonces eso se hacía antes, ¿no? Tenemos estas imágenes, usamos técnicas de procesamiento de imágenes y obtenemos un vector ya no de 45.000, un vector más pequeño, acorde a la técnica que estén usando, por ejemplo, un vector de 300, y eso ya podría fácilmente ingresar la MLP, ¿no? A esta red compuesta por capas fully connected, y así ya realizar el proceso de clasificación. Entonces, acá fíjense que tengo dos partes. Una parte de extracción de características de la imagen, para obtener este vector característico, y luego la parte de clasificación, que es la red que conocíamos, ¿no? La red que conocemos hasta ahora, la MLP, o la que llamamos compuesta por capas fully connected. Entonces, esos dos pasos, ¿no? Ese paso de extraer características y de clasificar, antes se hacían de forma separada, pero ahora con las CNNs lo que vamos a hacer justamente es combinar esto en una única arquitectura y así hacer todo este proceso. ¿Sí? Entonces, ese proceso se conoce también como una técnica end-to-end, punto a punto. Tal vez han visto algunos trabajos relacionados que dicen end-to-end training, end-to-end network, ¿no? Básicamente es que la imagen va a entrar a una arquitectura de red neuronal enteramente y la red neuronal va a hacer todo el proceso, ya desde la entrada hasta la salida. Ese es un modelo end-to-end. No tienen que usar alguna técnica aparte o hacer algo extra. Ya, ese es un modelo end-to-end. Entonces, vamos a hablar así de las desventajas de las MLPs y que va a ser justamente la motivación para las CNNs. Primero, empecemos hablando de las capas que componen este tipo de arquitectura. Y son estas capas fully connected, ¿no? Las capas que están completamente conectadas. Cada unidad de la capa anterior se conecta a todas de la capa siguiente. Es una fully connected. ¿Sí? Desventajas que hay aquí, pues obviamente el número de parámetros puede llegar a ser muy alto, ¿no? Porque todos están conectados contra todos. Y más aún, imagínense que la entrada sea bien grande, por ejemplo en este caso que era 45.000, ¿sí? Y supóngase que usan una capa oculta de 5.000 unidades. Entonces, obviamente estas conexiones, recuerden que nosotros las representamos como una matriz, y aquí la matriz sería pues enorme de 45.000 por 5.000, ¿no? Entonces, eso de por sí ya es bastante pesado en cuanto al número de parámetros, ¿no? Entonces, acá el número de parámetros crece bien grande, ¿no? Crece bastante cuando usamos este tipo de capas, ¿ya? Y eso lo vamos a ver, se va a ver reflejado en las primeras CNNs, en las primeras arquitecturas como AlexNet, ¿no? Que justamente usaban este tipo de capas todavía al final, y la mayor cantidad de parámetros están justamente en este tipo de capas, en las fully connected. Acá, por ejemplo, tengo, miren cuántos parámetros, 45.000 por 5.000, en esta única capa, ¿no? Entonces, el número de parámetros crece bastante aquí. Ahora, otra desventaja es que los parámetros aprendidos en una parte de la imagen no se generalizan en otras partes. Por ejemplo, supóngase que tienen este gato que está ahí, ¿no? Es una imagen. Y asumamos que tiene solamente pocos píxeles, ¿ya? Para representar y interpretar bien esta desventaja. Supongamos que es esta imagen de 4 por 6, ¿ya? Y ahora tengo una neurona.
¿sí? Una neurona de una capa, la primera capa oculta. Recuerden que esta imagen la van a convertir a vector, ¿no es cierto? Sería un vector de ¿cuánto? De 6 por 4, 24. Y por ende, cada unidad de la siguiente capa se va a conectar, ¿no? A cada una de esta entrada, ¿no? Es como si esta entrada se va a conectar a esta unidad, todas ellas van a estar conectadas a esto, ¿no? Es una fully connect, ¿ya? Solo que aquí no lo he convertido en vector para que se vea la imagen como tal, ¿ya? Pero en sí lo que hacemos es convertirlo a vector y eso se conecta, ¿no? A cada unidad de la siguiente capa. Entonces, estas conexiones son todas las que van a estar conectadas a esta unidad en particular, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar, no? Esta unidad y obviamente otras más, ¿no? Lo que van a hacer es aprender algunas características. Y en este caso es muy probable que estos pesos de color medio rojo se activen más que los azules, ¿no? Porque justamente en esta región donde están estos pesos es donde está la imagen del gato y por ende esos pesos son los que se van a activar y van a aprender características referentes a este gato. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si muevo el gato ahora de la izquierda hacia la derecha, como ven aquí? En este caso es el mismo gato, solo que está trasladado, ¿no? A otra posición. Es la misma imagen, el mismo tamaño, ¿ya? Y veamos la misma neurona, ¿ok? La misma neurona. ¿Qué va a pasar en este caso? Pues en este caso, los pesos que ven aquí de color azul son los que se van a activar y van a aprender justamente características de esta imagen. Pero ¿cuál es el problema aquí? Es que recuerden, estos pesos de color azul son diferentes a los pesos de color rojo. Son diferentes, no son los mismos. Entonces, los que han aprendido los del peso rojo no van a transmitir esa información a los del peso azul. O sea, voy a reaprender algo que he aprendido, ¿no? Estoy aprendiendo características redundantes, porque tanto los del peso rojo que aprendieron características del gato que estaba en el lado derecho, van a ser básicamente las mismas características que está aprendiendo los del peso azul, porque también es ese gato, solo que está trasladado, ¿no? Entonces, aprende características redundantes, ¿sí? Y eso es una desventaja. Entonces, tal vez no es necesario tener miles de parámetros, ¿no? Aquí, en este caso, tal vez sea bueno tener alguna serie de parámetros, nomás unos cuantos que pueden hacer este tipo de extracción de características, ¿ya? Otra desventaja es que la información espacial se pierde. Recuerden que la imagen la convertimos a un vector, entonces ya no tengo esa información espacial, ¿no? Que claramente la vemos en una imagen como esta, en una matriz, ¿no? Por ejemplo, acá este píxel que está con este ojo, está tal vez el píxel izquierdo acá, otro píxel, o sea, tengo como una información espacial, ¿no? Al menos de la imagen, pero se pierde acá cuando lo convierten a un vector. ¿Ok? Entonces, esas son algunas de las desventajas que se tienen en las MLPs. Y vamos a ver ahora cómo podemos superar esas desventajas. ¿Ok? Recuerden, si tienen una pregunta, ya saben, pueden hacerla en cualquier momento. Bien, vamos a hablar entonces primero de conectividad local. Hemos visto que en las MLPs la conectividad era, todas de la capa anterior se conectan, ¿no? A todas las de la siguiente capa, era fully connected. Pero hemos visto que eso tenía inconvenientes porque aprendía características redundantes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es optar por conectividad local. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada unidad ahora, cada neurona, como pueden ver ahí, se va a enfocar enteramente en una subregión de la imagen, de forma local. Como pueden ver, esta neurona, por ejemplo, se está encargando de aprender algo en base a esta subregión. Ya no en toda la imagen, solamente una subregión. A eso me refiero con conectividad local. Y eso es justamente una de las propiedades, uno de los sesgos inductivos que tienen las CNNs, que lo hace muy poderoso. Lo que es la localidad, extraer características a nivel local. Este sesgo inductivo es algo tan bueno que incluso los transformers de hoy en día no pueden hacer. Por eso es que los transformers se combinan con las CNNs para lograr algo mucho mejor. ¿Ya? Entonces, esta propiedad inherente de las CNNs es muy, muy poderosa, la conectividad local. Y así puedo tener múltiples neuronas y cada neurona se va a enfocar en una pequeña subregión de la imagen, ya no en toda la imagen. ¿Ok? Entonces, una neurona se encarga de una subregión de la imagen, la otra subregión de la imagen. Entonces, fíjense que las conexiones se han reducido, ¿no es cierto? Y cada neurona ahora se enfoca en una parte local de la imagen. Eso es conectividad local y es una propiedad que van a tener las CNNs. Otra es esto de parameter sharing, o sea, parámetros compartidos. Los parámetros se van a compartir. ¿A qué me refiero con esto?
Recuerden que acá, cuando tenía la Fully Connected, aprendíamos características redundantes. Y eso es justamente porque los parámetros no se compartían. Aquí cada parámetro era diferente, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Uno, tenemos acá la neurona. Y recordemos que esta neurona tiene una conectividad local, como la que ven ahí. Estas flechitas, estas conexiones que ven ustedes ahí, es igual que lo que teníamos en SMLPs. Esas conexiones vendrían a ser los parámetros de la red. ¿Ya? Los pesos de la red, los W que iban cambiando, van a ser también estas conexiones. Solo que ahora estos W, estos pesos, obviamente son menos. Aquí, por ejemplo, voy a tener la subregión de 3×3, o sea, estas conexiones son los pesos, o sea, tengo un peso, una matriz de pesos de 3×3. Entonces, esta matriz W que ven ahí, vendrían a ser los pesos, esas conexiones que ven ahí, de 3×3. Esta otra neurona, recuerden que se enfoca en otra subregión de la imagen, como la que ven ahí. Pero estos pesos que ven ahí van a ser los mismos que el otro, que el anterior. ¿Ok? También son los pesos de 3×3, entonces van a ser los mismos. Por eso decimos que los parámetros se comparten. En realidad estoy usando una matriz de 3×3 que se van a compartir para todas las neuronas. Entonces cada una de estas neuronas que ven ahí, que se encargan de una subregión, estas conexiones vendrían a ser el mismo peso. A eso me refiero con parámetros compartidos. ¿Ok? Entonces todas las neuronas que ven ahí van a hacer uso de la misma matriz de pesos. Y a eso nos referimos con parámetros compartidos. Vamos a ver un ejemplo más claro para que se entienda mejor. Esta matriz de 3×3 es justamente, son mis pesos, ¿cierto? En una CNN, esta matriz se conoce como filtro o kernel. ¿Ya? Entonces, los filtros o kernels de una CNN vendrían a ser los pesos de la red neuronal. Entonces, cuando hagan backpropagation y usen el optimizador, estos valores van a cambiar, ¿no es cierto? Esta matriz, estos valores que están en esa matriz van a cambiar justamente para minimizar el error y todo eso. ¿Ya? Entonces, esta pequeña matriz de 3×3 que la vamos a llamar filtro kernel son justamente los parámetros de la CNN y estos van a aprender características, en este caso para las imágenes. Entonces, supongamos que tengo este filtro que ya aprendió, digamos, supongamos, ¿no? Que ya está aprendiendo, ya aprendió y ahora este filtro se va a encargar, en este caso, de detectar características de los ojos, por ejemplo, ¿no? Detectar ojos, supongamos, es un detector, ¿ya? De características. Entonces está detectando ojos, por ejemplo, en la imagen. ¿Qué es lo que está haciendo ese filtro? Recuerden, este filtro va a comenzar a recorrer toda la imagen. Entonces, fíjense, esta imagen, esta unidad de aquí, se enfoca justamente en esta subregión de la imagen. Y lo que vamos a hacer es justamente tratar de detectar características. En este caso estamos detectando ojos. Aquí ustedes se dan cuenta que está detectando correctamente, porque aquí hay la imagen de un gato, ¿no? Que está con sus ojos, está bien. Entonces, como ha detectado ojos en esta subregión de la imagen, esta neurona se va a activar. O sea, va a tener un mayor valor, ¿no? Se está activando, tiene un mayor valor. Luego, este mismo detector de ojos, que representa justamente esa matriz de pesos, va a recorrer toda la imagen. En este caso, en esta posición no hay ojos, ¿no? Entonces probablemente no se active mucho esta neurona. ¿Ya? Y así este mismo detector va a comenzar a recorrer la imagen, ¿no? Cuando vean aquí, cuando estemos en esta unidad, aquí también va a detectar ojos. Entonces esta neurona también de aquí se va a activar más que las otras, va a tener un mayor valor, como ven ahí. ¿Ok? Y este proceso se repite. Entonces van a hacer que este detector recorra la imagen desde la parte superior izquierda, de forma de izquierda a derecha, y de ahí van a ir bajando, ¿no? Esa es básicamente la operación que vamos a ir haciendo. Voy a tratar de detectar si hay ojos en toda la imagen. Y las neuronas que detecten estos ojos, ¿no? En su región, recuerden, en su conectividad local, son las que se van a activar. Pues entonces, fíjense que lo que tenemos aquí, al final, es algo como esto. ¿Sí? Es algo como esto. Esto de aquí que ven, donde las neuronas ya han hecho uso de este filtro, ¿no? Y es el resultado de haber hecho ese proceso, se conoce como un mapa de características o mapas de activación. ¿Ya? Este mapa de activación o mapa de características es justamente una matriz que puede ser más pequeña que la original. Por ejemplo, acá la original es de 8×8 y acá el resultado es de 6×6. Entonces, va a depender. Y aquí justamente vamos a ir introduciendo algunos términos como stripe, padding, que van a hacer que esta salida, este mapa de características,
cambie de tamaño, ¿no? Si quiero mantener el tamaño original, si quiero hacerlo más pequeño, etcétera. Pero al final y al cabo, este mapa de características lo que está haciendo es tener algunas unidades en las cuales unas se van a activar más que otras dependiendo del detector. Entonces, justamente en este detector de ojos, este es mi mapa de características, ¿ya? Pero resulta que este tipo de redes no va a tener solamente un filtro, va a tener más de un filtro. Aquí póngase que tengo otro filtro, o sea, tengo otra matriz de 3×3, tengo otros pesos que también van a ir cambiando. Pero tal vez este filtro se va a encargar ahora de detectar otras partes de la imagen, por ejemplo, otras características, no supongamos que las patas del gato. Entonces, esta matriz representa un detector de patas. El proceso va a ser el mismo, ¿ya? Este filtro va a recorrer también la imagen y cuando detecte unas patas, entonces esa neurona se va a activar más que otra, ¿no? Y aquí, por ejemplo, obtengo otro mapa de características donde otras unidades se han activado. En este caso se ha activado estas de aquí, fíjense. Y esas son justamente donde han encontrado patas, ¿no es cierto? Entonces, en este tipo de arquitectura voy a tener más de un filtro, puedo tener muchos filtros. Y cada filtro se va a encargar de aprender algunas características de la imagen. Entonces, en la parte práctica vamos a ver que cuando aumenten el número de filtros, están aumentando las características que está aprendiendo su arquitectura y por lo tanto la arquitectura va a ser mucho más compleja. ¿Ok? También pueden aumentar la complejidad aumentando el número de filtros. Obviamente si aumentan demasiado puede dar overfitting también, ¿no? Porque puede ser demasiado, ¿no? Pero hay que controlarse y también es un hiperparámetro también, ¿no? Definir cuántos filtros va a tener la imagen, pero luego les voy a mostrar algunas técnicas que pueden usar. ¿Ok? Entonces no sé si tienen una pregunta hasta ahí. ¿Tienes pregunta, Alessandro? Bueno, si está relacionado a CNNs, puede ser, o bueno, algo. Bueno, sí, o sea, sí está relacionado a CNN, sí está relacionado a lo del kernel, sino que escuché a un profesor una vez que mencionaba de que un kernel de tamaño 1×1 podría tener cierto impacto en el resultado de una arquitectura en una arquitectura de un sistema de inteligencia artificial. Y, o sea, según lo que él mencionó y lo que uno pensaría también en primera instancia, un kernel de 1×1 no debería hacer nada. Entonces, claro, a eso va mi pregunta. Sí, ¿Cómo es? buena pregunta. Claro, eso, no, muy bien. Sí, no te preocupes, lo vamos a ver aquí, ¿ya? Justamente vamos a empezar con convolución y tengo unos slides de la convolución 1×1. Y mayormente su utilidad la vamos a ver en el tema de arquitecturas. ¿Ya? Esa capa se propuso en la Networking Network, después de AlexNet, pero comenzó a ganar fuerza en la GoogleNet, y de ahí en adelante se usa hasta la EfficientNet. Entonces, ahí vamos a ver su utilidad, ¿ya? Más que todo es para hacer la red más eficiente. Te va a servir para reducir la dimensionalidad en el sentido de los canales. Para eso sirve, además de mantener la resolución original de la entrada. Es una buena pregunta, es una capa muy útil, la van a ver, ¿ya? Entonces, pero sí la vamos a ver aquí, no te preocupes. Bien, vamos entonces a, ya que no hay otras preguntas, vamos a hablar de la convolución como tal. La operación de convolución es algo que parte ya de lo que es procesamiento de señal. Ok. En realidad, la operación que vamos a ver no es netamente convolución, se conoce como correlación cruzada, cross correlation. Pero ya aquí al menos en Deep Learning se conoce como convolución. Y se conoce como redes convolucionales, cuando en realidad tal vez deben llamarse redes de correlación cruzada, ¿no? Pero, ¿en qué se basa esta operación, no? Es como lo que vimos en el ejemplo anterior, en la intuición. Vamos a tener un filtro, que es una matriz pequeña, que va a ir recorriendo la imagen, como ven ahí. ¿Sí? Va a ir recorriendo la imagen y va a aplicar esta operación de convolución, que simplemente es multiplicar esa submatriz con cada valor que ven ahí. Antes de entrar a detalle, ¿qué vamos a hacer ahí? Hablemos un poco de los filtros, que es importante, ¿ya? Seguramente si han llevado un curso de Image Processing, de procesamiento de imágenes, han tocado este tema de filtros, de los detectores, ¿no? Detectores de bordas, por ejemplo.
¿ok? Y eso se hacía antiguamente, como les decía, ¿no? O sea, antes, cuando hacían investigación en imágenes, había investigadores que proponían, ¿no? Buscaban justamente qué valores debería tener en particular este kernel o filtro. Recuerden que este kernel es esta pequeña matriz, en este caso de 3×3, que necesita algunos números, ¿no es cierto? Entonces, antiguamente los investigadores justamente se dedicaban a esto, a qué tipo de valores podríamos poner a esta matriz para poder extraer algunas características a partir de la imagen. Justamente acá les pongo un filtro que lo que hace es un detector de borda. Ahí ustedes tienen la imagen en el lado izquierdo, aplican esa operación de convolución, o sea, este filtro va a ir recorriendo la imagen de la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha, y una vez que han aplicado este proceso de convolución, van a obtener esta imagen en el lado derecho. Entonces, este filtro lo que está haciendo es, por ejemplo, detectar algunas bordas, ¿no? Y así hay varios filtros que hacen detección de bordas, por ejemplo, Sobel, Prewitt, etcétera. Ahora, si yo cambio los valores de esta pequeña matriz de este filtro, por ejemplo, le puse ahora otros en particular, si aplico la operación de convolución de este filtro a esta imagen, voy a obtener otro resultado. Tal vez el realce de la imagen. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que justamente estos filtros son como les decía, ¿no? Van a aprender justamente características de la imagen, les van a ayudar a extraer características de su imagen. Pero antiguamente estos valores teníamos que hacer investigación y saber qué valores serían los adecuados y demostrar el por qué, ¿no es cierto? Estos valores que ven ahí son valores que la red convolucional va a aprender por sí misma. ¿Ya? Recuerden que estos kernels o filtros van a ser los parámetros de la red convolucional. Estos son los W que teníamos en la MLP, por ejemplo. Entonces, cuando a medida que vayamos, obviamente al inicio van a ser cosas random, ¿no? Cosas aleatorias, pero a medida que vamos entrenando, estos valores van a ir cambiando, ¿ya? La red va a ir cambiándolas y va a ir aprendiendo, de tal modo que va a ir aprendiendo justamente estas características, obviamente más complejas, de forma automática, ¿ya? Pero ese es el objetivo en este tipo de redes. Justamente acá hay un demo en el cual ustedes pueden acceder después, tal vez. Pueden cambiar aquí algunos valores y pueden ir viendo que cambiando estos valores de estos filtros, pueden ir obteniendo diferentes características de la imagen, ¿ya? Pero estos filtros, obviamente, la red convolucional los va a aprender de forma automática, ¿ya? Eso es justamente lo que vamos a hacer. Y ahora sí hablemos un poco más de la operación de convolución, que básicamente es lo siguiente, van a tener una matriz, que en este caso supongamos que es la matriz de entrada, ¿no? Pero puede ser cualquier otra matriz que vamos a ir viendo a lo largo de la arquitectura. Entonces, esta matriz tengo, que puede ser la imagen de entrada o puede ser un mapa de características, y vamos a aplicar la operación de convolución con este filtro de 3×3. ¿Ya? Entonces, este es un filtro llamado el filtro de Prewitt, que permite detectar bordes también. ¿Cómo funciona esta operación? Este filtro de 3×3, que ya tiene algunos valores ahí, como pueden ver, simplemente los vamos a multiplicar elemento a elemento con esta pequeña subregión de 3×3 y vamos a sumar ese resultado, esas multiplicaciones. Y ese resultado va a ser justamente lo que vamos a obtener aquí, ¿no? En esta punta roja, aquí, en este cuadrante rojo. Entonces lo que estamos haciendo es multiplicar 3 por 1, más 0 por 0, más 2 por menos 1, etc. Y luego sumarlo y tener aquí un menos 6. ¿Sí? Entonces, esto es como si fuese una neurona, ¿no? Una neurona que se está encargando, en este caso, de extraer algunas características de aquí, ¿no? Se va a activar dependiendo de qué características ha detectado, ¿no? Usando este filtro ahí, ¿ya? El proceso se repite. Ahora este filtro va a hacer esa misma operación, pero en esta otra subregión de la imagen. Y ese resultado va a ir ahora aquí. ¿Ok? Y aquí me está dando menos 3. Y así, ahora vamos con la siguiente posición, aplicamos ese proceso de convolución y ya. Y así este filtro va a ir toda la imagen. ¿Ok? Ahora aquí, listo. Una vez que llega al final, lo que va a hacer es bajar. Y nuevamente va a empezar desde el lado izquierdo, ahí. ¿Ya? Entonces, este proceso se va a repetir y así. Así voy recorriendo toda esta matriz. Y al final, fíjense que obtengo una matriz que vendría a ser mi feature map, mi mapa de características o mapa de activación,
Y el tamaño de esta matriz, fíjense que es mucho más pequeña en este caso, ¿no? Por el momento. La entrada es de 6 por 6 y acá la salida es de 4 por 4. ¿Sí? ¿Cuál sería la fórmula para obtener la salida en base a la entrada y el tamaño del filtro? A ver. ¿Cómo pueden obtener la salida dado el tamaño de la entrada y dado el tamaño del filtro? Por el momento estamos trabajando con un canal nomás. Si tienen una entrada de 6 por 6, le aplican un filtro de 3 por 3. ¿Cuál sería la fórmula para obtener 4 por 4, ¿no? Este 6 por 6 significa el alto y ancho de la imagen, ¿no? El 3 por 3 es el alto y ancho del filtro. Y ya en base a eso quiero obtener 4 por 4. Una fórmula general, que si le paso una imagen de 7 por 7, etc. Avogadro me dice el tamaño de la imagen menos el tamaño del filtro más 1. ¿Qué dicen? Está bien, ¿no? Es justamente eso. Entonces, aquí vamos a tomar un poco de notación. El H sub in por el W sub in hace referencia justamente al ancho y altura de entrada. El F sub H y el F sub W hace referencia al alto y ancho del filtro. Y el H sub out y W sub out hace referencia al alto y ancho de salida. Entonces, hasta este punto, lo que menciona Grover es correcto. El alto de la salida va a ser el alto de la entrada menos el alto del filtro más 1, y lo mismo para el ancho, ¿no? Porque acá el filtro es del... Bueno, sí, es lo mismo, ¿no? Independiente del tamaño del filtro, etc. Este sería el tamaño por el momento de la salida. ¿Ya? Esa fórmula la vamos a ir ampliando a medida que vamos introduciendo nuevos conceptos de este proceso. Esta es la convolución simple por el momento. Bien, en este ejemplo en particular que hemos visto, teníamos simplemente una matriz, o sea, es como tener una imagen de un solo canal. Pero hemos visto que las imágenes pueden tener más de un canal. Por ejemplo, una imagen a color tiene 3 canales, tiene 3 matrices, como lo que ven ahí. En particular, esta entrada sería de 6 por 6 por 3. ¿Sí? La tercera dimensión acá hace énfasis al número de canales. En cuanto a la implementación, esto va a cambiar un poco, ya el número de canales va a ir adelante, en el caso en particular en PyTorch. Pero eso lo vamos a ver cuando toquemos implementación. Por el momento dejémoslo así, tengo 6 por 6 por 3. En este caso, el filtro que van a usar va a tener siempre la profundidad, o sea, va a tener el número de canales sobre el cual se va a aplicar. Entonces, si esta es la matriz, ¿no? Sobre el cual quiero aplicar, en este caso el tensor, podemos llamarlo, ¿no? Quiero aplicar justamente la convolución, el filtro que voy a aplicar va a tener el mismo número de canales. ¿Ok? Entonces, si este tiene 3 canales, el filtro va a tener 3 canales. Si este tiene 5 canales, el filtro va a tener 5 canales. Ustedes simplemente se van a preocupar de indicarle cuál es el tamaño del filtro, no sé si es un filtro de 3x3, un filtro de 5x5, etc. En cuanto al framework, internamente ya va a hacer este proceso de que el filtro tenga también el mismo número de canales sobre el cual se va a aplicar. Entonces, si tengo, obviamente, en este caso, esta matriz, ¿no? Llamémosle, ya de D dimensiones, cada filtro de cada canal es diferente, ¿no? Sí, cada filtro es diferente, ¿ok? Cada valor de ese filtro es diferente, es un peso diferente. Entonces, aquí, por ejemplo, es de 6 por 6 por D, supóngase que tiene D canales, entonces el filtro tendría 3 por 3 por D, ¿ya? 3 por 3 por D. Y lo que hace mención Alessandro es estos valores que ven aquí, ¿no? No son el mismo, ¿ya? Son valores diferentes. Bueno, acá lo he visto solo para hacer la figura un poco más rápido, pero son valores negativos, positivos, no solamente 1, 0, menos 1, ya puede ser cualquier valor. ¿Ok?
Entonces, estos valores son los pesos justamente. Entonces, este filtro va a tener la misma profundidad, el mismo número de canales sobre el cual se va a aplicar. Entonces, ¿cómo funciona ahora la convolución? Pongamos un ejemplo de 3 nada más, ¿ya? De 3 canales. Tengo acá los 3. Voy a tener un filtro que también tiene 3 canales. Sus valores son random y diferentes. Inicialmente, luego van a ir cambiando a medida que hagamos el proceso de entrenamiento. Y cada filtro se va a aplicar a cada canal, ¿no? Si tengo 3 canales, cada uno se encarga de su canal. Y el proceso es el mismo. Entonces, estos filtros van a empezar con la parte superior izquierda de cada canal, ¿no? Aplican la multiplicación elemento a elemento, lo suman y obtienen ahí diferentes resultados. En este caso, 3 resultados. Luego, lo que hacemos es sumar esos resultados y ya tener el resultado único aquí. ¿Ya? Entonces, no importa si tienen 1000 canales, 10.000 canales, 5 canales, siempre van a obtener como salida un único canal, ¿ya? La salida siempre es solamente un canal. Es un mapa de características nada más, independiente de la profundidad de la capa anterior, ¿no? En este caso de la entrada, ¿no? En este caso cuántos canales tenga y el filtro también cuántos canales. Al final siempre van a tener un mapa de características por cada filtro. Esto es como si fuese un filtro nada más. Solo que el filtro tiene 3 canales, ¿ya? Entonces, para cada filtro voy a tener siempre un mapa de características. Entonces, este proceso se repite. Va a avanzar una posición, obtengo estos valores, los sumo, tengo ahí. Avanzo una posición, obtengo los valores, los sumo. Y así voy obteniendo mi mapa de características. ¿Ok? Este es el proceso cuando tienen más de un canal. Ahí está. Y así van a obtener este mapa de características. ¿Ok? Entonces, hablemos un poco más ya de los mapas de características. Un mapa de características se obtiene por cada filtro. Entonces, si tengo este filtro, hago la convolución con esta entrada, voy a obtener un mapa de características. Y el tamaño es 4 por 4, ¿no? Porque es la altura menos el tamaño del filtro más 1, 4 por 4. Ahora, yo puedo aplicar otro filtro, ¿no? Recuerden, en el ejemplo anterior teníamos un filtro que tenía características de los ojos, ¿no? Detectaba ojos, y el otro detectaba patas. Entonces, puedo tener más de un filtro, ya no solamente es uno. Pero cada filtro, al hacer la convolución, voy a obtener solamente un mapa de características. Entonces, aquí estoy aplicando 2 filtros, por ende tengo 2 mapas de características. Ya, listo. Tenemos acá entrada, filtros, mapa de características. Entonces, a ver, veamos si es que han entendido. Ya tengo acá una entrada de 32 por 32 por 3, que podría ser fácilmente una imagen de CIFAR 10 que vieron en la tarea 2. Y le voy a aplicar 6 filtros, y cada filtro tiene un tamaño de 5 por 5 y por 3, obviamente, porque el número de canales debe ser el mismo, ¿no? ¿Cuál sería el tamaño de la salida? A ver, ¿cuál sería el tamaño de la salida usando 6 filtros de 5 por 5 por 3? A ver, Grover nos dice 28 por 28 por 1. Ahora se corrige y dice 28 por 28 por 6. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué dicen los demás, chicos? A ver. En primera instancia ya deberían poder saber cómo determinar el alto y el ancho, porque teníamos que era 32. Bueno, era el alto de la entrada menos el alto del filtro más 1, igual el ancho. Y el número de canales, ahí sí, a ver cuál sería. A ver. ¿Qué dicen los demás? Diego Alessandro Jr. ¿O se están todavía confundiendo un poco? ¿Cuál es el alto y ancho del resultado? ¿Y cuál es el número de canales del resultado?
Nada, chicos. Diego dice 28 por 28 por 3. Ya. A ver, piensa un poco más, Diego, ese 3. ¿Estás seguro que es 3? A ver. Les voy a dar este y ya el otro lo hacen ustedes, ¿ya? Espero que lo hagan bien. Este sería 28 por 28 por 6. ¿Por qué? Primero, el 28 de dónde sale, recordemos, es 32 menos 5 más 1, 28. Aquí también 32 menos 5 más 1, 28. Y este 6, ¿por qué? Porque estoy usando 6 filtros. Recuerden, cada filtro me devuelve un mapa de características, un mapa de activación. Si tengo filtros, me devuelve 2. Si tengo 6 filtros, me devuelve 6. Cada uno de estos es el resultado de haber aplicado un filtro a la entrada, ¿no? Filtro a la entrada. Entonces estoy usando 6 filtros, por ende tengo 6 canales. ¿Ya? A ver esta. 10 filtros, 5 por 5 por 6, ahora aplicado a este mapa de características. ¿Cuál sería el tamaño de la salida? Ya. Diego Junior. Ya. Junior. Ok. Bien. Está bien. 24 por 24 por 10. Entonces, van a ver que en la implementación, al momento de definir una capa convolucional, nos va a pedir cuál es el número de canales de entrada y cuál es el número de canales de salida que queramos. Entonces, el número de canales de salida hace justamente referencia al número de filtros, ¿no? Porque acá, fíjense, el número de canales de salida es justamente el número de filtros. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta era la entrada, la imagen de entrada. Acá, luego de aplicar una capa convolucional con 6 filtros, obtengo este mapa de características. De ahí, luego de este mapa de características, puedo aplicar otra capa convolucional con 10 filtros. Obviamente, antes tengo que aplicar siempre la función de activación. No se olviden, la función de activación añade no linearidad, siempre. Y de ahí puedo obtener otro mapa de características y así esto se va haciendo más profundo. ¿Ya? Entonces, ya, el número de filtros lo vamos a denotar ahora así, f igual a 5, que es simplemente un filtro de 5 por 5. Vamos a reducirlo. Bien, en resumen hasta ahora, ¿qué tenemos? Como hiperparámetros tenemos el número de filtros, que es básicamente el número de canales de salida, y el tamaño del filtro, que hay que definirlo, si es 3 por 3, si es 5 por 5, si es 7 por 7. El tamaño de entrada, el tamaño de salida y la formulación por el momento que hemos definido. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. El tamaño de salida, recuerden que es simplemente esta altura, este ancho y el número de filtros. Ese es el tamaño de salida. Bien, ahora hablemos un poco de los parámetros. Siempre es importante saber cómo obtener los parámetros de la arquitectura y vamos a ver cómo podemos calcularlo. ¿Ok? Primero, veamos el número de parámetros de una MLP. En este ejemplo en particular tenemos una Fully Connected que tiene 6 unidades de entrada, 4 unidades en la capa oculta. Por ende, estas conexiones que ven ahí es una matriz de 6 por 4. Esto quiere decir que tenemos 24 parámetros. Obviamente, si añadimos el bias más, el bias tiene un tamaño de 1 por 4, o sea, son 4. Al final, esta capa tiene 28 parámetros. En una CNN, recuerden que un filtro es el número de parámetros, ¿cierto? Si lo vemos así esto sería como una dimensión, ¿ya? Esto sería como una CNN en una dimensión. Primero empezamos ahí, después vamos a la de 2. En una dimensión es algo similar. Por ejemplo, acá tengo un filtro de 3. En este caso sería un filtro de 3 nada más, porque es una dimensión, ¿no? No es de 3 por 3, es de 3. Y esto sería como que los 3 parámetros, ¿no? De esta unidad. Pero este filtro va a ir recorriendo, ¿no es cierto? En este caso el vector, así. Pero siguen siendo los mismos 3 parámetros. Entonces, cuando usan un filtro, obviamente tienen nada más 3 parámetros, ¿cierto? 3 parámetros nada más. Y obviamente van a necesitar también un bias. El bias siempre va a ser 1 por filtro.
Entonces, si tienen 2 filtros, tienen 2 vallas. Si tienen 3 filtros, tienen 3 vallas, así. Entonces, cada valla depende del número de filtros también. En total, en este ejemplo así bien sencillo, que hace uso solamente de un filtro, tendríamos 4 parámetros, ¿no? 4 parámetros. Obviamente va a depender también de cuántos filtros usemos en particular en este ejemplo, en este primer ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí se puede comparar, ¿no? Que la cantidad de parámetros va a ser mucho menor a comparación de una fully connected, ¿ya? Cuando usemos CNNs. La mayor cantidad de parámetros van a ver que va a estar en la fully connected cuando hacemos uso de este tipo de capas en las redes convolucionales. Pero ahora sí veamos el número de parámetros en una CNN en 2D. Aquí tenemos nuevamente la entrada, 32 por 32 por 3, y tenemos el filtro de 5 por 5 por 3. ¿Ya? Esto, vamos a aplicar, supongamos, solamente un filtro, ¿ya? Un filtro de 5 por 5, por ende el tamaño que voy a obtener es 28 por 28 por 1, ¿no? Porque C1 estoy usando un filtro nada más. Ahora, recuerden que les dije que por cada filtro voy a tener un bias, pues eso se sigue cumpliendo aquí. Este es un filtro, por ende va a tener su bias. Y ese bias simplemente se va a sumar a cada elemento del resultado, ¿no? De haber aplicado la convolución. Y al final obtengo el mismo tamaño, ¿ya? Solo que obviamente este bias es como una constante que se va a ir sumando. Entonces, al final la operación, incluyendo el bias, sería algo así, ¿no? Tengo mi entrada, hago la operación de convolución con el filtro y le sumo el bias. Y esto, si se acuerdan, es algo que ya hemos visto, ¿no? Algo parecido. Esto es como si fuese mi X, esto es como si fuese mi W, y esto es como si fuese mi B. Solo que esta operación ya no es el producto matricial, sino es la convolución. Pero sigue siendo una operación lineal. ¿Ok? Sigue siendo algo lineal. Por eso es que siempre necesitamos función de activación. Entonces, por más que sea una capa convolucional, es algo lineal, después tengo que aplicar una función de activación para añadir la no linearidad. Y entonces no se olviden, siempre después de capas convolucionales tienen que añadir su función de activación, al igual que hacíamos antes. Ahora veamos el número de parámetros, al menos de este filtro, ¿no? Hemos usado un filtro. Recuerden que el número de parámetros vendría a ser básicamente el filtro, el número de elementos del filtro, y ahora también el bias, ¿no? Entonces, ¿cuántos elementos tiene este filtro? Es una matriz de 5 por 5 por 3, entonces tiene 5 por 5 por 3 parámetros, que vendrían a ser los parámetros W, y tengo un bias, ¿no? Bias por filtro, más 1. Entonces, al aplicar este filtro, con bias tenemos 76 parámetros. Ahora, ¿qué pasa si aplico más de un filtro? Supónganse que aplico 4 filtros. Obviamente, los filtros van a ser del tamaño siempre, ¿ya? Si digo un filtro de 5 por 5 y digo 4, van a ser del mismo tamaño por capa, ¿no? En esta capa voy a tener 4 filtros de 5 por 5. Cada filtro tiene su bias, cada filtro tiene su bias, cada filtro tiene su bias. Entonces, el número de parámetros sería lo que teníamos antes por 4, ¿no? Nada más por 4, o sea, sería 304. ¿Ok? Sería 304. Entonces, a ver aquí. A ver. Aquí, ¿cuántos parámetros tendremos? A ver. Supongamos que vamos a usar 10 filtros de 5 por 5 por 3. Y también incluyamos el bias. A ver. ¿Cuántos parámetros tendríamos aquí? En esta capa. Grover dice 160. ¿Qué dicen los demás? A ver, pueden calcularlo. Recuerden, los parámetros es básicamente el número de elementos del filtro más el bias, ¿no? Un bias por filtro. Y acá tengo 10 filtros. A ver, chicos. Si quieren les dejo la diapositiva anterior, que era cómo calculamos el número de parámetros en esta capa convolucional. Era multiplicar el número de elementos del filtro, le sumamos 1 por el bias y luego por el número de filtros. ¿Ya? Entonces, aquí a ver. ¿Qué dicen?
¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? Junior Diego Alessandro. ¿Lo tienen o todavía no? Regreso a la anterior, dirás, ¿no? Acá está. Ahí está. Recuerden que el número de parámetros es el tamaño del filtro más 1 por el bias. Y ya tendrían ahí el número de parámetros de un solo filtro nada más. Pero como estoy usando acá 4, lo multiplicamos por 4 y ya está, ¿no? Porque cada filtro tiene el mismo tamaño, ¿no? Cada filtro por capa, cada filtro es del mismo tamaño. Y cada filtro tiene asociado un bias, ¿no? A ver, vamos a dar un minuto más. Si no están entendiendo, me avisan, ¿ya? Para yo poder explicarlo mejor. Ok. Ahora vamos a la siguiente. Ahí está. A ver qué dicen, chicos. Esto es importante, ¿ya? Puede venir en el examen, tal vez. Cómo les voy a dar una arquitectura CNN y cómo pueden obtener los parámetros de esa arquitectura. Ok, ahí está, ¿no? Ya, bueno, en este caso el filtro era igual, ¿no? Pero espero se han dado cuenta, ¿no? Es básicamente la dimensionalidad del filtro más 1 por el bias y por 10 por el número de filtros. Entonces, si queremos una fórmula de esto, simplemente recuerden que tenemos, esto es la altura, ancho y número de canales de la entrada. Tenemos el alto, ancho y número de canales, en este caso del filtro. Y aquí tengo el número de filtros, ¿no? Que es básicamente el número de canales de salida. Entonces, este sería la altura, ancho y el número de canales de salida. Entonces, si quiero una fórmula para esto, simplemente es el alto por el ancho por el número de canales del filtro, más 1 por el bias, y todo eso por el número de filtros, el número de canales de salida. Y así obtienen el número de parámetros automáticamente para cada capa convolucional. ¿Ok? Obviamente de esta fórmula, la primera parte, que es esto, vendría a ser el número de pesos, no, el doble. Y el bias simplemente es el número de filtros. Recuerden, si tengo 2 filtros, tengo 2 bias. 3 filtros, 3 bias. 5 filtros, 5 bias. Entonces, si tengo acá cout filters, entonces voy a tener cout bias, ¿no? Y el otro ya sería el número de parámetros B doble. Es como desglosar la fórmula, ¿no? Porque esta primera parte son de los parámetros B doble y este simplemente es del bias, nada más. Y así obtenemos el número de parámetros, ¿no? ¿Hasta ahí tienen una pregunta, chicos? Y ahora sí vamos a entrar a la convolución 1-1, uno por uno, al menos para dar una primera intuición, ¿ya? Una primera intuición. Luego van a entenderlo mucho mejor cuando explique la arquitectura como GoogleNet, EfficientNet. Ahí van a ver su aplicabilidad mejor, ¿ya? Por el momento voy a darles una introducción de la 1x1, pero yo creo que la próxima semana ya vamos a hablar más en el tema de arquitecturas de CNN. Usted va a ver su aplicabilidad mucho mejor. A ver, los demás, ¿está bien con los números de parámetros, chicos? ¿Está todo bien? Ok, entonces vamos con la convolución 1x1, la introducción al menos. Tenemos acá, supónganse, una entrada de 6x6 y yo quiero aplicarle una convolución con filtros de 1x1. ¿Ya? Este es un filtro de 1x1 y tiene un número, ¿no? Obviamente, cuando ustedes hacen la convolución usando un solo canal, no va a tener mucho significado, ¿no? Porque es como multiplicar esta constante a la entrada y simplemente como que multiplicar la entrada por una constante, nada más. Eso sería como que
el significado. Y pareciera que no tiene nada de utilidad, ¿no? Porque estoy multiplicando una constante. Obviamente esto es solamente para un canal. ¿Ya? La utilidad va a ver cuando tienen más canales. Pónganse que tienen acá 3 canales. Ustedes aplican un filtro 1 por 1, obviamente sería 1 por 1 por 3, ¿no? 3 canales. Al hacer esto, fíjense que al hacer esta operación de convolución, en esta entrada, la salida va a ser de 6 por 6 por 1. ¿Sí? 6 por 6 por 1. Mapa de características. Esta salida, que el tamaño de la salida es igual que el tamaño de la entrada. Primero, estoy manteniendo la resolución en este mapa de características con respecto a la entrada. ¿Ya? Eso es muy importante en algunos casos. Vamos a ver algunas arquitecturas que se aplica eso, ¿no? Van a tratar de mantener la resolución de la capa anterior en la siguiente capa. ¿Ya? Vamos a ver otra técnica que puede hacer esto, que se llama padding. ¿Ya? Pero el padding es otro tipo de proceso, ¿ya? Va a aumentar un poco la memoria, etcétera. Pero es mucho más rápido, ¿no? Porque solamente lo aplicas y ya tienes un mapa de características del mismo tamaño. Esa es una. Otra, va a reducir el número de canales. Fíjense que acá inicialmente tengo 3 canales y obviamente tengo un mapa de características, ¿no? Cuando tenga más canales, por ejemplo, 32 canales, obviamente yo puedo aplicar un kernel, supóngase uno de 1 por 1, y al aplicar un filtro de 1 por 1, voy a obtener obviamente una salida, ¿no es cierto? Y sería como que un canal. Y cuando aplique más filtros, voy a obtener más canales. 3 filtros, 3 canales, y tendría acá 3, ¿no? Y así puedo aplicar más filtros y tener más salidas. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Es que uno, inicialmente aquí la resolución era de 32, póngase la dimensionalidad en el número de canales, es 32, pero yo lo puedo reducir a 3 canales. ¿Por qué digo reducir dimensionalidad? Porque la otra dimensionalidad, que es el alto y el ancho, se mantiene, ¿no? Es 6 por 6. Lo único que estoy haciendo es reducir la dimensionalidad en el sentido de los canales. Obviamente esto yo podría hacer con cualquier filtro de 5 por 5, etcétera, ¿no? Que no sea de 1 por 1. Pero en ese caso el alto y el ancho se hacen más pequeños, pues, ¿no? No mantengo la misma dimensionalidad que la entrada. ¿Ya? Entonces, en cambio, el filtro 1 por 1 tiene esas dos propiedades, ¿no? Te va a mantener la resolución en términos de alto y ancho y te va a permitir reducir el número de canales. Entonces, esto lo vamos a ver la próxima semana en las arquitecturas de CNNs, porque lo que van a hacer en una arquitectura CNN es, en lugar de aplicar un filtro directamente a este mapa de características, que puede ser bien profundo, o sea, tal vez en las CNNs más grandes, el número de canales que va a tener un mapa de características puede llegar a 512, va a ser algo bien, bien grande, ¿ya? La dimensionalidad en el número de canales es bien, bien amplio. Entonces, el aplicar una operación de convolución, por ejemplo, a un mapa de características de 512, va a ser algo bien pesado, porque son 512 canales y mi filtro también va a tener 512. Entonces, para reducir el número de operaciones y hacerlo más eficiente, lo que se hace es reducir la dimensionalidad en el número de canales. O sea, por ejemplo, si este tenía 512, lo voy a reducir a algo más pequeño, por ejemplo, un 6 por 6 por 64, y el filtro lo voy a aplicar en este espacio reducido, ¿ok? Y así obtener el resultado, ¿ya? Entonces, esa es la utilidad de la convolución 1 por 1. Te permite hacer las operaciones más eficientes, ya que va a reducir la dimensionalidad en este caso, en la dimensionalidad de los canales, va a retener la dimensionalidad, las otras dimensionalidades, y se va a aplicar de esa manera. Pero eso lo vamos a ver ya, vamos a comparar incluso en un ejemplo cuántos parámetros y operaciones tiene el hecho de aplicarlo directamente un kernel, por ejemplo, de 5 por 5, ¿no? Al hecho de aplicar ese mismo kernel en el espacio reducido, ¿ya? Y van a ver que la ventaja es justamente abismal en términos de operaciones, de punto flotante y también de parámetros. Y es por eso que se aplica bastante, más que todo en términos de eficiencia, es la utilidad de la convolución 1 por 1, para hacer las arquitecturas mucho más eficientes. ¿Ya? Pero eso vamos a hablarlo más en el tema de arquitecturas. Ahí se va a ver su aplicabilidad. Por el momento se los dejo así como una introducción. Ya acá tenemos otra visualización de cómo se aplica, ¿no? Acá tienen justamente un mapa de características, póngase de 192, le aplican un filtro 1 por 1, y este filtro es así, ¿no? Es como un vector que va a ir recorriendo 1 por 1 para obtener un mapa de características.
¿Ya? Eso sería una visión general de la 1 por 1 por el momento. Vamos a hablar, como les digo, más adelante de eso y cómo se aplica en una arquitectura real. Bien, vamos a ver ahora otra operación que es el stride. El stride simplemente va a denotar el número de pasos que demos a la hora de recorrer el filtro. ¿Ya? Supónganse que acá tengo una matriz de 7×7 y le aplico un filtro de 3×3. La operación que hemos estado haciendo daba pasos de uno en uno, ¿no? Por ejemplo, empezaba aquí y luego iba aquí, luego iba aquí, luego iba aquí. Daba pasos de uno en uno. Entonces, el stride en esa versión que hemos tenido era básicamente un stride de 1. ¿Qué es el stride por defecto que van a tener estas capas convolucionales? Un stride de 1 significa voy a dar pasos de uno en uno. ¿Sí? Tanto horizontal como vertical. No, vertical también daba un paso. Aquí. Iba a la siguiente fila, ¿no? Pero nosotros podemos cambiar esto. Ya, ahora aquí fíjense que tengo este filtro de 3×3, ¿no es cierto? Y el centro de este filtro está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a ser la convolución, el filtro centrado aquí y voy a obtener una salida, ¿no? Entonces, el centro del filtro, fíjense que está recorriendo a partir de ahí toda esta parte, ¿no? De uno en uno hasta llegar ahí y luego salta acá abajo, ¿no? Entonces, en esta imagen que ven aquí, es básicamente por pasado el centro del filtro. Ya ha pasado por esta región verde. Y justamente esa región verde es el tamaño de que vamos a obtener de salida, ¿no? Que es uno de 5 por características. Te voy a aplicar un filtro de 3×3 en este caso, con un stride de 1, ¿no? Es la operación normal que hemos estado haciendo anteriormente. O sea, no estábamos usando un stride diferente de 1. Los pasos que dábamos eran de 1 en 1. Pero, ¿qué pasa si aumentamos el stride? Pónganse que el stride ya no va a ser 1, sino que el stride va a ser 2. Ojo, el stride lo pueden cambiar tanto en sentido horizontal como vertical, ¿ya? Pero es convencional usar siempre el mismo stride tanto en sentido horizontal como vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que horizontalmente voy a dar saltos de tamaño 2 o pasos de tamaño 2 y verticalmente también, ¿no? Entonces, estaba aquí, fíjense, el centro del filtro está en esta posición. Con un stride de 2, ahora voy a ir a esta otra posición. He dado un salto de 2, ¿no? 1, 2. Ahora estoy aquí. De ahí otros 2 pasos más. Vamos aquí. 1, 2. Ahí está. Entonces, en sentido horizontal doy de 2 en 2. Y en sentido vertical también. Ahora voy aquí, ¿no? Antes estaba centrado aquí. Ahora voy a hacer 1, 2. Ahí está. Y lo mismo se repite. ¿Ya? Entonces, veamos cuál es el tamaño de la salida. En este caso, el centro del filtro ha pasado por estos cuadrantes verdes que ven ahí. Y por ende la salida va a ser ahora de 3×3, ¿ya? Inicialmente era de 7×7, ahora la salida es de 3×3. ¿Por qué es más pequeño? Porque obviamente estoy dando saltos, estoy omitiendo ciertas partes que antes sí las hacía, ¿no? Y por ende la salida va a ser más pequeña. Entonces, una utilidad del stride es el hecho de que puedo hacer que la resolución de la imagen o del mapa de características baje más rápidamente. ¿Sí? Antes de un 7×7 iba a un 5×5, ahora de un 7×7 puedo ir a un 3×3 o incluso más pequeño. Entonces, eso es una de las ventajas del stride, que es lo que usan las redes convolucionales completamente sin fully connected, ¿no? Hay las fully convolutional neural networks, las que son completamente con pura capa convolucional, no hacen uso de fully connected para nada. Y tampoco hacen uso de pooling. ¿Por qué? Porque esto reemplaza el pooling. El pooling, vamos a ver, es una operación que reduce también el tamaño de la resolución rápidamente, pero ese pooling no tiene parámetros. En cambio, acá sí está como que aprendiendo de paso el downsampling, ¿no? Entonces, tiene sus pros y contras, ¿ya? Pero por el momento veamos esta operación como algo que les permite reducir la resolución a algo más pequeño de forma más rápida, ¿no? Entonces, de 7×7 estoy yendo a 3×3. Ya, esto del stride tiene otras ventajas también ya por ejemplo, en modelos secuenciales. Ya vamos a hablar de la CNN en una dimensión más adelante, ¿ya? Entonces, es básicamente eso. Y ahora el tamaño, ¿cómo puedo obtenerlo? Pues aquí
doy la formulación, ya el tamaño sería, el tamaño de salida va a ser el tamaño de entrada, menos el tamaño del kernel, ahora dividido entre el stripe, ¿sí? Porque estoy acá haciendo saltos, y más 1. ¿Ya? Entonces, obviamente la división no siempre va a ser un número entero, puede ser algo flotante, algo real, entonces se le saca el piso en ese caso, ¿ya? Por ejemplo, aquí, si reemplazan, aquí esta es una imagen de 7 por 7, entonces 7, el filtro es de 3 por 3 que hemos aplicado, 7 menos 3, el stride es de 1, entre 1, más 1, y por eso tengo de 5 por 5, ¿no? En este caso, si estoy usando un stride de 2, entonces resto 7 menos 3 entre 2, más 1, y me da justamente el tamaño que es de 3 por 3. Entonces, esa sería como que ya la nueva formulación para obtener el tamaño de salida, ¿ya? Ahora, hay que tener cuidado con el stride, porque fíjense, si aplico un stride de 3 por 3, en este caso particular, yo voy a empezar ahí, voy a dar un salto ahora de 3 por 3, o sea, me voy a estar aquí. Y de aquí, fíjense que ya no habría forma de evaluar esta parte, ¿no? Porque fíjense, si doy 3 saltos sería 1, 2, 3. Acá debería estar el centro del filtro. Pero este centro es inválido, es una posición inválida, entonces no va a saltar obviamente ahí. Lo que va a hacer es ahora irse en la parte vertical, o sea, va a descender aquí. Y de aquí va a saltar aquí. Entonces, en este ejemplo en particular, estas son las 4 posiciones por las que ha pasado el filtro, el centro del filtro, pero ha habido zonas que no ha llegado a evaluar, ¿no? Zonas que no ha visto. Entonces, hay que tener cuidado con el stride también, cuando no es divisible, obviamente, por el tamaño, ¿no? Cuando el tamaño no es divisible por el stride. Entonces, porque pueden perder información, ¿qué tal si acá había algunas informaciones muy útiles a la hora de extraer características, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado. Aunque casi en las imágenes, en las borras, no hay tanto, ¿no? Pero siempre es bueno tener un poco de cuidado a la hora de usar el stride. ¿Ya? Y justamente aquí cuando usan la formulación, fíjense que les da un número real, ¿no? Porque no es divisible el tamaño. Entonces, al hacer 2.33 nos quedamos con el piso, o sea, nos quedamos con 2. Por eso la salida es de 2 por 2, ¿no? Pero hay que tener cuidado, ¿ya? En ese caso del stride. Listo, entonces, resumiendo hasta ahora, hemos añadido un nuevo hiperparámetro que vendría a ser el stride, ¿sí? Es un valor que tenemos, que podemos definirlo, dependiendo qué es lo que querramos hacer. Usualmente se usa, como les digo, para tratar de reducir el tamaño rápidamente, o sea, eso es un stride más grande, ¿ya? Y la formulación ya sería algo como lo que ven aquí, ¿no? Para obtener el tamaño de salida. El número de canales siempre es el número de filtros, eso no cambia. ¿Ya? Entonces ya tenemos otro componente en la capa convolucional. Bien, eso sería hasta el stride. Veo que no hay preguntas, entonces veamos padding. Padding es otra operación que también se usa y tiene la característica de esto, lo que buscamos es mantener la resolución, similar a lo que hacíamos con la convolución 1 por 1, ¿no? Pero acá lo hace de otra manera, ¿ya? Entonces, veamos lo que es el padding o zero padding. Primero, veamos lo que teníamos cuando no aplicábamos padding, o sea, el padding era de 1, ¿ya? Hasta ahora lo que teníamos al inicio es como usar un stride de 1 y un padding de 1, ¿no? Pero ahora ya saben que el stride permite hacer una reducción de la resolución más rápidamente, y el padding va a tratar de mantener la resolución. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo que va a hacer es añadir justamente ceros alrededor de la entrada. Por ejemplo, si el filtro es de 3 por 3, recordemos, cuando el filtro es de 3 por 3, empezaba aquí, ¿no? El centro del filtro se ubicaba aquí, que era la posición válida. El centro del filtro no podía estar aquí, porque si estaba en la esquina superior izquierda, obviamente habían posiciones inválidas, ¿no? Las de aquí afuera. No podíamos empezar la convolución aquí arriba. Y por lo tanto se reducía la resolución. Entonces lo que estamos haciendo aquí ahora es añadir justamente estos valores ceros alrededor. Y en este caso, este filtro ahora sí se puede ubicar acá arriba, ¿no? Pues el centro puede estar aquí ahora sí. Ahora sí puede evaluar estas partes que antes no las evaluaba, ¿no? O sea, cuando el centro del filtro estaba ahí. Entonces, ahora sí puedo hacer este proceso de convolución desde la esquina superior izquierda y llegar hasta acá abajo, ¿no? Entonces, al hacer esto, obviamente, el tamaño se va a mantener porque el centro del filtro está pasando por toda
la entrada como tal. Entonces, si acá la entrada era de 7 por 7, ahora la salida es de 7 por 7. Estoy manteniendo justamente las dimensiones de alto y ancho con respecto a la entrada. Usando un filtro de 3 por 3, un stride de 1 y un padding de 1, ¿no? Antes no se usaba padding, ¿verdad? Me estaba confundiendo. Por defecto el padding es 0, ¿ya? El padding es 0, no hay padding. Acá estoy diciendo padding de 1, quiere decir que estamos rodeando justamente un nivel de ceros. ¿Ya? Ahora, yo les pregunto a ustedes, tengo acá una entrada de 7 por 7, tengo un filtro de 5 por 5. Voy a usar un stride de 1, o sea, los pasos que voy a dar son de 1 en 1. ¿Cuál creen ustedes sería el padding? El nivel de padding. Recuerden que acá usando un padding de 1 quiere decir que estoy simplemente poniendo una fila, una columna, una fila, una columna de unos, de ceros, mejor dicho. Un padding de 2 agregaría 2 niveles, ¿ya? O sea, como que 2 filas, 2 columnas de ceros alrededor. Entonces, ¿qué padding ustedes usarían para que podamos mantener la resolución de la entrada? Si la entrada acá es de 7 por 7, luego de aplicar el filtro de 5 por 5, me gustaría tener una salida de 7 por 7. ¿Qué padding ustedes aplicarían para que puedan obtener esa salida? Recuerden que un padding de 1 es lo que vimos en el ejemplo anterior. Ok, Grover, Alessandro nos dicen 2. ¿Qué dice Diego y Junior? 2. Ajá, muy bien. Con un padding de 2, lo que hacemos, ya, si probamos un padding de 1, obviamente esto no va a funcionar, porque cuando trato de ubicar el centro del filtro en la esquina superior izquierda, aún hay partes que hacen justamente inválidas, ¿no? Tiene posiciones inválidas. Entonces necesito un padding de 2, y un padding de 2 sí va a ser factible, ¿no? Ahora si pongo el kernel ahí sí se puede hacer, y por ende voy a poder hacer toda la convolución y mantener la resolución, ¿no? Una fórmula para determinar el padding es simplemente el filtro menos 1 entre 2, por ejemplo 5 menos 1, 4 entre 2, 2, y así pueden obtener el padding que ustedes deseen, ¿no? Para mantener la resolución. ¿Ya? Ojo que en PyTorch sí tienen que especificar el padding. Ya, esto no es como TensorFlow que solamente le ponen same o value, ¿no? Aquí se tiene que poner el padding. ¿Ya? Y esta formulita les puede ayudar. Entonces, cuando tenemos más de un canal, obviamente en cada canal se va a hacer ese proceso de padding para que todo siga su flujo normal. Ya, acá solamente lo menciono, porque el ejemplo que hemos visto es solo un canal, ¿no? No tiene más y el proceso de padding se aplica a cada canal. ¿Ya? Y bueno, solo mencionando el TensorFlow, teníamos esto, ¿no? O en keras, el valid y el same. El valid significa simplemente sin padding y el same significaba con padding, ¿no? En el caso de PyTorch hay que especificar el padding. ¿Ya? Ahora ustedes pueden combinar el strike con el padding, etc. Ojo, el hecho de tener un padding de 1 o de 2 no siempre garantiza que sea la salida igual que la entrada, las dimensiones. Porque si combinan el padding con un stride de 2, por ejemplo, siempre se va a reducir, pues porque el stride hace los saltos siempre. Entonces, por más que tengan rodeado de ceros, los saltos siempre se van a dar ahí, y por ende va a haber partes que siempre no va a haber, ¿no? Porque está saltando de posiciones. Entonces, cuando combinan el stride con el padding, eso no va a garantizar que por más que usen padding, va a tener la salida igual que la entrada, ¿no? Tendrían que encontrar una combinación de esos dos para que lo mantengan, si es que quieren hacer este proceso, ¿ya? Y listo. Entonces, resumiendo, tenemos todo esto de aquí, ¿no? Tenemos los hiperparámetros, ahora estamos añadiendo el padding también, ¿ya? Y la formulación sería esta que ven aquí. Ya es la altura menos el tamaño del filtro, más 2 veces el padding entre el stride más 1, y le tomamos el piso a eso, ¿no? Tanto en alto como en ancho. Ya esta formulita es la que pueden usar si quieren obtener el alto y ancho de salida, usando ahora sí todos estos valores de stride, padding, etc. Ya, hasta ahí tienen una pregunta. Ya, a ver. Ok. Ya, entonces, veamos ahora otro concepto
que son los campos receptivos, ¿ya? Esto lo he mencionado al inicio, cuando hablábamos justamente de la corteza visual, ¿no? Y cómo cada neurona en el cerebro tiene un campo receptivo, que es una pequeña subregión de la entrada, ¿no? Cada neurona en qué región de la entrada se está enfocando, ¿no? Que está mirando, que está analizando. Ese mismo concepto se va a ver aquí en campos receptivos de CNNs, ¿ok? Para entender esto, veamos un ejemplo. Supongamos que tengo acá esta imagen, y supongamos que es una imagen de 7x7, ¿no? Esta imagen la vamos a ver ahora de esta manera, ¿ya? Es una imagen de 7x7. Y es la imagen de entrada. ¿Sí? Es la imagen de entrada. Ahora, supongamos que le voy a aplicar un filtro de 3x3. Si le aplico un filtro de 3x3, ahí está el filtro. Recordemos que este filtro va a operar por cada subregión de 3x3, como ven ahí. Entonces aplico la convolución con esa región y obtengo una salida, ¿no? Obviamente luego de aplicar este filtro, asumamos simplemente un stride de 1 y sin padding, o sea, la operación convencional. Obviamente la salida sería de 5x5. Entonces, este cuadradito rojo que ven aquí es el resultado de haber aplicado la convolución de 3x3 con esta subregión de 3x3. Obviamente este filtro va a recorrer y este resultado de aplicar la convolución, o sea, con esta subregión de la entrada, la obtenemos en esta unidad de aquí. Y así, ¿no? Este filtro recorre y obtenemos acá una unidad. ¿Ya? Entonces, otra forma de visualizar esto, recuerden que es el mapa de características, ¿no es cierto? Entonces, este mapa de características, que sería como que el de la primera capa, ¿no? Porque esta es la entrada, recuerden, estoy aplicando una capa convolucional y acá tengo el mapa de características. Entonces, este mapa de características, fíjense que esta unidad, esta neurona de aquí, está justamente mirando esta región de la imagen, ¿no? Las características que ha obtenido usando ese filtro han sido sobre esta subregión de la imagen, esta región de imagen de 3x3. ¿Sí? Entonces, luego de haber aplicado una convolución de 3x3 con esta subregión, y obtener esta salida. Entonces, esta neurona está mirando esta subregión de la imagen, ¿no? Está obteniendo como que los resultados en base a esta subregión de la imagen de entrada. Esa subregión justamente, ¿no? En la cual es una unidad, está mirando, ¿no? Ha sido el resultado de haber obtenido una convolución en particular. O sea, serían como que las características que esta unidad ha reaccionado, ¿no? Es justamente en base a esta subregión de 3x3. Esto es justamente el campo receptivo, ¿ya? El campo receptivo es aquella región en la entrada que está justamente afectando a una unidad, a una determinada unidad en la red convolucional. En este caso, tengo la entrada de 7x7, esta subregión de 3x3 está afectando justamente esta unidad de la primera capa, ¿no? El primer mapa de características de esta capa. ¿Ya? Y este es el campo receptivo. Entonces, en este caso el campo receptivo es pequeño, ¿no? Para esta primera capa. Acá tengo, por ejemplo, otra unidad. Su campo receptivo de este sería también de 3x3, ¿no? Y así cada uno de estos es una unidad y tiene un campo receptivo de 3x3. Entonces está mirando como que a diferentes subregiones de la imagen. ¿Ya? Eso es un campo receptivo. Obviamente, si uso un filtro más grande, por ejemplo, un filtro de 5x5, el campo receptivo va a ser más grande, ¿no? En este caso es un filtro de 5x5. Ahora el campo receptivo aquí es de 5x5. La salida obviamente acá va a ser de 3x3, ¿ya? Pero esta unidad, ahora su campo receptivo va a ser de 5x5, ¿no? Porque es lo que estoy aplicando a este filtro. Esta otra unidad de aquí, su campo receptivo es esta de aquí, ¿no? Esta subregión de 5x5. Y esto se repite igual que el anterior, solo que ahora el campo receptivo es más grande. Ahora una unidad está siendo afectada por un campo mucho más grande. Está viendo una mayor región de la imagen. ¿Ok? Y esto es aplicando un filtro de 5x5. ¿Ok? Ahora, como estoy usando un filtro de 5x5, obviamente que el número de parámetros es de 5x5 más 1, 26, ¿no? Asumamos que es un filtro nada más. ¿Ya? Entonces, son 26 parámetros usando un filtro de 5x5, y este es el campo receptivo, ¿no? O las características que hemos extraído por el momento usando una capa convolucional, nada más. Pero hay algo interesante. Y resulta que ustedes pueden obtener este mismo campo receptivo, sea de 5x5, pero usando filtros de menor tamaño, ¿ya? Y esta es la idea que tomó una de las arquitecturas llamada BGG, ¿ya? Porque una arquitectura que vamos a ver llamada BGG
hace uso enteramente de filtros de 3x3 y a partir de ahí ya varias arquitecturas ResNet, DenseNet hacen uso de filtros de 3x3 y la motivación es esta, ¿ya? Porque yo cuando empile, o sea, ponga varias capas convolucionales de 3x3, el campo receptivo que aprenden ese empilado de capas convolucionales va a ser el mismo que el de aplicar una capa convolucional con un filtro más grande. Y acá les voy a mostrar un ejemplo en el cual nosotros podemos justamente empilar dos capas convolucionales 3x3. Obviamente tiene que seguir su función de activación, todo normal. Pero voy a poner una después de otra. No voy a aplicar primero una convolución con un filtro de 3x3 y luego inmediatamente después, luego de aplicar la función de activación, le voy a aplicar otra capa convolucional de 3x3 y vamos a ver que el campo receptivo de esta segunda capa convolucional va a ser el mismo que el de 5x5, pero va a tener muchos menos parámetros, ¿ya? Vamos a ver eso aquí. Entonces, nuevamente tenemos acá la entrada de 7x7, y ahora le voy a aplicar el filtro de 3x3, ¿no? Entonces voy a aplicar primero una capa convolucional con un filtro de 3x3, como pueden ver aquí, y obviamente el mapa de características es este, ¿no? Que ya lo hemos visto al inicio, ¿no? Este es de 5x5, y obviamente cada una de estas unidades, su campo receptivo es de 3x3, ¿no? Estoy en la primera capa, luego de haber aplicado una capa convolucional con un filtro de 3x3, el campo receptivo es de 3x3, ¿no? Es de 3x3. Pero ahora, y bien, hasta el momento tenemos 10 parámetros, ¿no? Porque un filtro de 3x3 tiene 3x3 más 1 por el bias, son 10 parámetros que tenemos con una capa convolucional con un filtro de 3x3. Ahora, yo voy a aplicar una segunda capa convolucional con un filtro de 3x3. Obviamente, esa segunda capa convolucional se va a aplicar a este mapa de características que ven aquí, ¿no? Entonces, este mapa de características es ahora la entrada a esta nueva capa convolucional. Y esta capa convolucional va a hacer uso de un filtro también de 3x3, ¿ya? Este es un filtro de 3x3. Igual se aplica, ¿no? En una subregión de 3x3, pero obviamente esta subregión es ahora del mapa de características, ¿ya? Entonces, al aplicar este filtro de 3x3 a este mapa de características de 5x5, obviamente la salida sería 5 menos 3 más 1, sería de 3x3, ¿sí? Y este sería ya el mapa de características de la segunda capa, pues, ¿no? De la segunda capa. Entonces, aquí fíjense que esta unidad, su campo receptivo con respecto a la capa anterior, ¿ya? El campo receptivo siempre es en términos de la capa de entrada, ¿ya? Acá estoy llamando campo receptivo con respecto a la capa anterior, sería de 3x3, pues obviamente, ¿no? Esta unidad se ha obtenido en base a la convolución de aplicar estos 3x3 aquí. Este de aquí, con esto de 3x3 aquí, ¿no? Igual, ¿no? No hay problema. Entonces, acá tengo el mapa de características de la primera capa, y acá tengo el mapa de características de la segunda capa. Entonces, esta unidad está siendo afectada por estas 9 de aquí, ¿no? De la capa anterior, ¿sí? Y al aplicar este filtro, obviamente tengo 10 parámetros, ¿no? Porque es una capa convolucional con un filtro de 3x3, 3x3 más 1 son 10 parámetros también. Pero ahora, si analizamos el campo receptivo con respecto a la entrada, a la imagen de entrada, ocurre algo bien particular, fíjense. Aquí tengo la imagen de entrada. Le he aplicado una capa convolucional de 3x3 y he obtenido este mapa de características. Y luego, después de este mapa de características, le he aplicado una capa convolucional de 3x3 y he obtenido este segundo mapa de características de la segunda capa, ¿no? Veamos ahora cuál es el campo receptivo de esta segunda capa con respecto a la entrada, ¿ya? ¿Cuál es el campo receptivo? ¿Qué regiones de la entrada está justamente viendo cada unidad de esta segunda capa? Para hacer eso, primero, veamos qué ocurre con respecto a la capa anterior, ¿no? Recuerden, esta unidad está justamente encargándose de esta región de la capa anterior, ¿sí? Esta región de 3x3, porque apliqué un filtro de 3x3, ¿no? Pero con respecto a la entrada, ¿qué está pasando? Pues veamos, ¿no? Recuerden que, ahora, vean que cada una de estos, por ejemplo, este de aquí, tenía también un campo receptivo con respecto a la entrada, ¿no? Este de aquí tiene un campo receptivo de 3x3, ¿sí? Esta unidad de aquí, el verde, con respecto a la capa anterior es de 3x3, porque este es el que aplicamos una capa convolucional de 3x3 y su campo receptivo obviamente es de 3x3. Entonces, esta unidad verde está bien esta región de 3x3. Esta otra unidad está bien una región de 3x3. Esta otra unidad está bien una región de 3x3. Y así, hasta esta última, que también está bien una región de 3x3. Entonces, cada una de estas unidades de aquí
está viendo justamente una subregión de 3×3 de la entrada. Obviamente, este de la segunda capa está viendo a 9 de la primera capa. Entonces, si combinamos sus campos receptivos de estos 9, obviamente es un campo receptivo de 5×5, ¿no? A ver, déjame ver. Ahí está. Un campo de 5×5. Entonces, el campo receptivo que verdaderamente está viendo esta unidad de la segunda capa es de 5×5 con respecto a la entrada. ¿Ya? Con respecto a la entrada es de 5×5. Obviamente con respecto a la capa anterior es de 3×3, pero cada uno de estos ve algo con respecto a la entrada, ¿no? Entonces, en total, estos 9 de aquí ven esta región de aquí, y por ende el campo receptivo de esta unidad de la segunda capa es de 5×5. ¿Sí? Entonces el campo receptivo de esta segunda capa con respecto a la entrada es de 5×5. Pero ¿cuántos parámetros tenemos aquí? Pues es el número total, ¿no? En este caso apliqué dos capas convolucionales de 3×3, entonces el número de parámetros es de 20, ¿sí? De 20 parámetros. Entonces, ustedes pueden tener el mismo campo receptivo, o sea, extraer características de la misma subregión de la imagen, usando un filtro grande, por ejemplo, 5×5, 7×7, 11×11, o usando varios filtros de 3×3, uno después de otro. Entonces, fácilmente ustedes pueden reemplazar una capa convolucional con un filtro de 5×5 por dos capas convolucionales con filtros de 3×3. Al final el campo receptivo es el mismo, o sea, extrayendo características similares, pero estoy haciéndolo con menos parámetros. Mi red se hace más profunda, entonces tiene varias ventajas el hecho de usar capas convolucionales con filtros de 3×3. Por eso es que las arquitecturas más complejas como ResNet, BGG, etcétera, hacen uso de capas convolucionales con filtros de 3×3. Porque dos capas convolucionales con filtros de 3×3 es similar a usar uno con un filtro de 5×5. Tres capas convolucionales con filtros de 3×3 es similar a usar una capa convolucional con un filtro de 7×7. Y así pueden seguir añadiendo más. ¿Ya? Entonces, eso es justamente el motivo por el que estas arquitecturas que vamos a ver después van a ver que van a usar filtros de 3×3 enteramente, a partir de BGG. Vamos a mencionar más de eso también en el tema de arquitecturas, pero ya quiero que tengan claro lo que, por qué es ventajoso usar eso. Ya, no sé si tienen una pregunta hasta ahí, de los campos receptivos. Entonces, esa es la motivación del por qué seguramente han visto los que han trabajado ya con CNNs, que se aplica bastante estas capas con filtros de 3×3, ¿no? Entonces, tiene un motivo, no es que sea algo mágico, ¿no? Todo tiene una explicación de... Y por eso es que en su diseño, ahora que incluso aplican el trabajo parcial, pueden usar este tipo de capas también, ¿no? De 3×3. Si no tienen por dónde empezar, qué filtro usar, etcétera, usen capas de 3×3. Obviamente la arquitectura va a ser más profunda, pero pueden usar el stride ya para reducir, ¿no? Vale, Grover, no te preocupes. No te preocupes. Hasta luego, Grover. Ya, ¿los demás tienen una pregunta, chicos? Hasta ahí. Aquí está la forma de implementación. Yo creo que mañana con calma vemos la parte de implementación enteramente. Ya mañana va a ser más de implementación para ver todos estos conceptos, ¿no? Cómo se implementan en PyTorch. ¿Ya? Ahora creo que podemos culminar la parte teórica y mañana vemos full implementación. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos? Ya nos falta solamente pooling y cómo se crea una arquitectura, y creo que hasta ahí nos quedamos. Y mañana ya las implementamos. Sí. Mañana implementamos y espero avanzar un poco de regularización para que también lo apliquen si es que es necesario en su trabajo. Aunque creo que ya deben conocer, ¿no? Regularización, algunas técnicas al menos. En su curso de Machine Learning deben haber aprendido algunas técnicas que también se aplican aquí, ¿no? Las de Machine Learning se aplican también aquí. Pero hay otras también, ¿no? Otras técnicas exclusivamente de redes. De pooling solo me acuerdo del max pooling, dice Alessandro. ¿Los demás han visto eso de pooling? A ver, me confirma Diego Junior.
ya tiene una noción lo que es el pooling. Porque creo que en el curso de Machine Learning hacen, ¿no? Un poco de Deep Learning, hacen un poco de CNN, RNNs, creo. Algo más general, ¿no? Para al menos introducirlos al tema de Deep Learning. Diego no recuerda, ok. No hay problema, lo vamos a ver ahora. Junior. Tampoco recuerdo. Ok, no hay problema, ¿ya? Pero que esté claro hasta aquí, todo bien, ¿no? Entonces, yo sé que hay varios conceptos, tal vez nuevos para ustedes, para los que no han visto CNNs mucho, pero pueden ir repasándolos y mañana yo creo en la práctica se va a entender mucho mejor. Ya vamos a ir viendo justamente qué pasa cuando aumento los filtros, qué pasa cuando aumento las capas, cuando aumento los campos receptivos, eso lo vamos a ver ya en la parte práctica para que tome mucho más sentido el día de mañana. Entonces, vamos a hablar ahora sí de la capa de pooling. Es una capa que ya no se usa mucho, ¿ya? En las primeras arquitecturas sí se aplicaba. Claro que siempre hay excepciones, ¿no? Puede ser que encuentre una arquitectura que haga uso de pooling. Pero en particular no he visto muchos, ¿no? Que ya usan. Por eso en el Transformer ni siquiera se usa pooling. Pero es una capa que sí en algunas circunstancias les puede servir, ¿ya? Vamos a ver qué es el pooling. El pooling simplemente, su objetivo es hacer un downsampling, o sea, reducir la dimensionalidad, en este caso en el alto y el ancho, de forma bien agresiva, ¿no? O sea, hacerlo bien rápido. Por ejemplo, de 32 por 32, yo al aplicar una capa de pooling puedo fácilmente ir a 16 por 16. ¿Ya? Esto lo hemos visto que podemos hacerlo también con el stride, ¿no? Cuando aumento el stride, doy saltos más grandes y por lo tanto se reduce la resolución también. Pero recuerden que eso es parte de la capa convolucional, o sea, tengo parámetros ahí. Aquí en la capa de pooling sirve para hacer un downsampling, pero no tienen parámetros. ¿Ya? No hay esos parámetros W, no hay filtros, no hay nada de eso. Es simplemente un proceso de reducir resolución nada más. Ese es su objetivo. Pero obviamente tratando de mantener información del original, ¿no? Y ahí es donde va a variar qué tipo de pooling voy a usar. Empecemos por el max pooling, ¿ok? Hay diferentes tipos de pooling. Vamos a ver el max y el average, que son los más usados. ¿Cómo funciona esto de pooling? Supónganse que tienen aquí esta matriz de 4x4, ¿ok? Y ustedes tienen que determinar una ventana. Van a hacer uso de una ventana que va a tener también un tamaño similar al del filtro. De hecho, en el Python se le van a llamar filtro, pero en realidad no es un filtro, porque no tiene pesos, ¿ya? Es como una ventana, que va a tener un tamaño, va a tener un alto y un ancho, y también va a tener propiedades similares a las de convolucionales, o sea, pueden ustedes usar un stride, pueden aplicar un padding, igual, ¿ya? Pero no son filtros, no tienen parámetros, nada de eso. Entonces, acá estoy usando una ventana de tamaño 2x2 y un stride de 2, o sea, voy a dar saltos de 2 en 2, ¿no? Entonces, aquí fíjense qué es lo que pasa. Acá tengo mi ventana de 2x2, y esta ventana está viendo esta región de 2x2. Entonces, lo que voy a hacer es, en base a esa región, obtener un resultado más adelante, ¿ya? Entonces, esta sería la primera región, la ventana empieza ahí. Después da saltos de 2 en 2, entonces da salto 1, 2. Entonces, el siguiente sería aquí. Ahora la ventana va a analizar esa región de 2x2. Porque estoy usando un stride de 2, ¿no? No estoy usando un stride de 1, estoy dando saltos de 2 en 2. Lo mismo para abajo. De 2 en 2 sería ahora este de aquí. Y el otro sería este de aquí, ¿no? Entonces, esta ventana, fíjense que está analizando esas 4 regiones que ven ahí. Y cada vez que recorre esta ventana y hace ese tipo de proceso, tengo que sumarizar de alguna forma estas subregiones que ven ahí. Y la forma en la que se usa con el max pooling es como su nombre lo dice, voy a quedarme con el máximo. Entonces, en esta ventana de 2x2, voy a quedarme con el de mayor valor, ¿no? Acá el de mayor valor es 6, entonces ese 6 sería el resultado que viene aquí. Aquí en esta ventana, el de mayor valor es 8, entonces me quedo con ese 8 ahí. Aquí en esta ventana, el de mayor es 3, entonces me quedo con este 3 de aquí. Y aquí en esta ventana, el mayor es 4, entonces me quedo con este 4 de ahí. Entonces, estoy reduciendo de una entrada de 4x4 a una de 2x2, pero siempre manteniendo información del original, en este caso quedándome con el máximo de cada subregión, ¿ok? Y eso es lo que hace el max pooling.
Entonces es similar a la convolucional, pero no hay parámetros. Ojo, no hay parámetros. Va a haber una ventana que recorre dependiendo del stride, del padding. Pero en cada recorrido me voy a quedar, en este caso, con el máximo valor. El máximo valor. El máximo valor. Y así obtengo un downsampling, una versión reducida que trata de mantener cierta información del original. ¿Ya? Entonces, esta es la operación que acabamos de hacer. Aplicamos el max pooling. Ahora, supongamos que voy a desplazar un poco esto de aquí. En particular, voy a desplazar los valores de esa matriz hacia la derecha una posición, ¿ya? O sea, este de aquí va a desaparecer porque obviamente no hay más columnas aquí. Este de aquí lo voy a copiar en esta columna de aquí, como ven aquí, ¿no es cierto? Este de aquí pasaría a ser la columna 3, este de aquí pasaría a ser la columna 1, y aquí le estoy introduciendo nuevos ceros. O sea, estoy como que desplazándolo hacia la derecha una posición en términos de columnas, ¿no? Ok, entonces ahora voy a aplicar max pooling aquí nuevamente, con los mismos valores, ¿no? Igual. Pero ahora fíjense que va a cambiar, ¿no? Obviamente porque he desplazado, pero acá fíjense, el máximo aquí sería 5, aquí sería 8, aquí sería 12, aquí sería 3, entonces sería esto justamente, 5, 8, 2, 3. Ese es el resultado de max pooling. Fíjense que estos dos resultados son parecidos, ¿no? Son parecidos, miren, 5, 6, 8, 8, 3, 4, 3, 2, ¿no? Entonces, el max pooling tiene una propiedad que va a hacer que sus redes sean un poco invariantes a la traslación. Acá lo que hice es una operación de traslación. He trasladado esa entrada una posición hacia la derecha. Y al aplicarle pooling, los resultados son parecidos. Entonces, pooling añade como que esa propiedad de que es un poco invariante, ¿ok? No hace que la red convolucional sea invariante a la traslación. De hecho, cuando hacen un desplazamiento muy abrupto, el pooling ya no funcionaría, pues, ¿no? Entonces, pero tiene esa propiedad también de que añade un poco de invarianza a la traslación. Invarianza es un concepto que lo voy a ver cuando veamos este tema de equivarianza, ¿ya? Pero tómenlo como esto, ¿no? Cuando desplazan la imagen un poco, el resultado es similar o es el mismo. Eso es como tener una invarianza, ¿ya? Y esa es una propiedad del max pooling. Entonces, introduce invarianza a pequeños cambios espaciales, en este caso a los desplazamientos, ¿no? Y no hay parámetros. Aquí no hay parámetros, ¿ya? No hay parámetros de doble, no hay parámetros de bias, no hay nada de eso. Simplemente obtenemos el máximo en este caso. Entonces, esto es bien eficiente, ¿no? Pero no está aprendiendo nada la red, solamente estoy reduciendo nada más. Otro tipo de pooling es el average pooling. Y el average pooling, el único cambio, como su nombre lo dice, es en lugar de quedarme con el máximo de cada región, de subregión, me quedo con el promedio. Ya, me quedo con el promedio. Como pueden ver aquí, el promedio de estos cuatro, el promedio de estos cuatro, el promedio, y así obtengo esta salida de 2 por 2 también. ¿Ya? Ojo que con esta configuración de parámetros, cuando usan una ventana de tamaño 2 y un stride de tamaño 2, siempre tiene la propiedad de que va a particionar la resolución, o sea, la va a hacer del downsampling a la mitad. O sea, si su entrada es de 2 por 2, de 4 por 4 lo va a reducir a 2 por 2. Si su entrada es de 8 por 8, lo va a reducir a 4 por 4. Entonces, esto es bien usado cuando usan pooling, esta configuración en particular, una ventana de tamaño 2, un stride de 2, porque lo que hace es básicamente reducir la resolución a la mitad. ¿Ya? Entonces, si usan max pooling o average pooling, tal vez puedan usar esta configuración ya por defecto. Ahora, comparemos un poco el max pooling y average pooling. Lo que hace el max pooling, si se fijan, al momento de quedarme con el máximo, recuerde que estos son las activaciones de las unidades. Y recuerde que mientras más grande sea esa activación, es como que esa unidad ha reaccionado más a ciertas características. ¿Ok? Por ejemplo, si suponemos que acá son detectores de patas, tal vez este 8 ha reaccionado bastante, este 7 también, ¿no? Tal vez acá habían patas. Entonces, va a depender de ese resultado del mapa de características, pero mientras más grande sea el valor, es como que esa unidad ha reaccionado más, se ha activado más a ciertas características. Entonces, cuando el pooling obtiene el máximo, me estoy quedando justamente como que con las características más importantes al momento de hacer este proceso. ¿Ya? Esa es la propiedad del max pooling. Y cuando hacemos el average pooling, no me estoy quedando solamente con las más importantes, sino que me estoy quedando como que con todas, ¿no? En un promedio, ¿ya? Entonces, el average pooling va a tener como un efecto de suavización, porque estoy como que obteniendo el promedio, un efecto suavizado. Pero el max pooling se va a tratar de quedar siempre con lo más importante. Entonces, por eso es que el max pooling es más usado que el average pooling, ¿ya? Porque max pooling se va a tratar de quedar siempre con la información más importante, las unidades que se han activado más,
A comparación del max pooling, que va como que perder ese efecto porque lo está promediando con todos los demás. Pero ojo, no quiere decir que max pooling sea siempre lo mejor, ¿no? Pero pueden probar con average pooling, pero en la parte experimental también mayormente el max pooling ha dado mucho mejores resultados. El average pooling se usa al final de algunas capas, de algunas redes convolucionales, como lo vamos a ver en las arquitecturas. Ya, se usa al final, eso lo vamos a ver después. Pero en todo caso, si usan max pooling, yo les recomiendo usar el max pooling. En la práctica ha tenido una mejor performance. Y en cuanto al pooling, es parecido, ¿ya? El tamaño de salida va a ser la misma fórmula que el de la capa convolucional, solo que aquí no tenemos obviamente también tamaños de ventanas, que también le llaman tamaño del filtro, pero no hay parámetros. Tienen stripe padding, es bien parecido, ¿ya? Es bien parecido, solo que el objetivo es otro, ¿no? No hay parámetros que aprender ni nada de eso. ¿Ya? Y en TensorFlow, tanto en PyTorch como en TensorFlow, tienen el Average Pooling 2D o Max Pool 2D. Aquí también el AVG Pool 2D y el Max Pool 2D. Entonces, hay también para 3D, hay también para 1D, ¿ya? Porque estas redes convolucionales se aplican en 3 dimensiones o en una dimensión también. Y listo. Bueno, creo que nos quedamos ahí, chicos. No sé si tienen una pregunta de esto de pooling. Si no, nos quedamos aquí, ¿ya? Mañana hacemos la parte práctica, como les mencioné, y vamos a ver cómo se implementa ya una arquitectura. Nos vamos a implementar algunas, las iniciales, por ejemplo, la Linet, y vamos a ir modificándola poco a poco para que vean cómo puedo ir cambiando algunas partes para que mejore la performance del modelo como tal. Ya, entonces, no hay preguntas, entonces nos quedamos entonces hasta aquí, chicos, ¿ya?